darle paso a este al siguiente tema. La clase del jueves estuvimos trabajando con ejercicios, entonces no vimos nada de teoría. Este es la continuación del teorema anterior, ¿sí? Y este nos habla de integrabilidad en conjuntos de medida cero. Tienen una característica muy interesante el tipo de funciones que podemos poner aquí. Si se dan cuenta, aquí como dice el enunciado, f está definida en x y en r. Es una función escalar arbitraria. O sea, ustedes le pueden poner lo que quieran. Cualquier tipo de función. Definida en un conjunto. Obviamente tiene que ser Jordan medible, ¿sí? Pero, de alguna manera, la medida de este conjunto es cero. Entonces, f es integrable, según Riemann, en x, y la integral de f de x con respecto de x es igual a cero. Hasta aquí parece así como que, bueno, pues ¿qué tiene de interesante? Lo interesante es que podemos ponerle cualquier tipo de función. Puede ser discreta, discontinua, puede ser una función que tenga divergencia incluso, y la medida va a ser cero, siempre. No es como en las integrales de funciones reales, de variable real, o sea, funciones de una sola variable, en donde se pedía que la función, por rigor, para que fuera integrable, fuera igual a cero. ¿Sí? Aquí existe una característica que elimina esa consideración y de alguna manera no es que nos meta en aprietos, simplemente dado el hecho de que la medida es cero, ¿sí? Pues cualquier cosa que le multipliquen al cero, pues es cero, ¿sí? En este caso, obviamente. Entonces, pues bueno, aquí dice, bueno, por ejemplo, puede tener incluso oscilaciones violentas, ¿no? Pues lo único que importa es que x tenga medida cero. ¿Sí? En ese caso, pues le podemos pegar cualquier función, ¿no? Acotada. Puede ser acotada, continua, o sea, no requiere nada de esto. ¿Sí? Obviamente, esto no nos deja trabajar con una parte primordial de las integrales, que son las integrales con valores reales. ¿Sí? Porque las integrales con valores reales, esas por supuesto que sí tienen que ser definidas en funciones acotadas. ¿Sí? Y para eso tenemos un teorema que vamos a ver un poquito más adelante, que habla de eso. La diapositiva anterior, ya, bueno, la definición de la integral era algo. Mm, no, no, no. No, las que vimos fueron estas, mira. Fueron esta, que fue el miércoles, que era la integral, o sea, tienes f es integrable, entonces te tomas el interior, ¿sí? Y obviamente esto es pensando en que la frontera de la integral es cero. ¿Sí? Esto lo demostramos el miércoles, porque el jueves estuvimos trabajando con otra cosa. El teorema anterior era, o lema, ya ni me acuerdo, era ¿sí? Era Nada más que quedó mochado porque me lo traje de la otra clase y al estar haciendo correcciones se me olvidó modificar, estuve modificando el resto de las láminas, pero no me acordé de esto. Pero bueno, lo puse ahí nada más por si
era necesario y bueno, aquí está la demostración, pero en esencia es lo mismo que vimos el miércoles. Entonces, no lo voy a tocar porque ya lo dimos. Entonces, lo único que teníamos que ver era esto, ¿sí? Para este caso. O sea que la integral de f de x era igual a la integral de de los conjuntos dentro de la partición que no intersecan a a x0. ¿Sí? Esa era la idea. Y bueno, estos son algunos ejemplos, entonces, pero esta es la idea de este momento. Entonces, esto está ligado a lo anterior, ¿sí? Pero obviamente tiene un matiz diferente, porque aquí lo que estamos pensando o lo que estamos viendo es que tenemos una función arbitraria, en pocas palabras, no, incluso, bueno, pueden ser funciones que sean acotadas, pero al evaluarlas con la medida, pues simplemente nos da cero. O sea, no se escapan estas funciones tampoco de que la integral sea cero. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de la demostración? Bueno, tenemos que mostrar que para cualquier partición tau del conjunto X, cualquier elección que tomemos de puntos si y, ¿sí? La suma de Riemann es exactamente cero. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que el límite cuando la finura tiende a cero es cero. ¿Sí? O sea, no hay más. O sea, simplemente aquí el cero, paramos al cero y lo que sea, pues, se tiene que cuadrar con el cero, ¿no? ¿Cuáles son la noción principal? Bueno, tomamos una partición, la que ustedes quieran, ¿sí? Dentro del conjunto, ¿sí? Sabemos, por la definición que dimos de partición para nuestro caso, ¿sí? Tiene que ser, cada uno de los x's tiene que ser Jordan medible. Y la intersección entre pares, ¿sí? Distintos, obviamente, siempre nos tiene que dar cero. O sea, la medida de la partición, perdón, la medida de las intersecciones entre pares tiene que ser cero. Obviamente, como digo, los pares distintos. Y la unión de todos los x y me tiene que dar x, ¿no? Esto lo vimos al principio de esto, ¿no? Bueno, vamos a usar la aditividad, dado que no tenemos el caso de intersecciones, no necesariamente tenemos intersecciones vacías, pero todas las intersecciones en su término de medida nos da cero, porque así las estamos tomando, ¿no? Entonces, aquí no hay subaditividad, hay aditividad, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta idea, ¿sí? Pero trivialmente podemos pensar así, ¿sí? O sea, la medida de x es igual a la suma de todas las medidas y es cero. No hay más. Entonces, ahora, para deducir simplemente que cada uno de estos es cero, pues es simplemente por esta idea. ¿Sí? Donde cualquier suma algebraica, si tenemos que la suma es cero, pues cualquiera de las componentes de la suma nos tiene que dar. No puede ser de otra forma, ¿no? Independientemente si son términos linealmente dependientes o linealmente independientes, ahí ya variará el asunto, ¿no? Pero bueno, eso ya es por definiciones diferentes. Entonces aquí simplemente si tenemos esta suma cero, entonces bajo esa consideración nuestra medida para cualquier xy es cero, nada más. O sea, no hay otra explicación, simplemente esta, ¿no? Ahora, calcular la suma de Riemann
obviamente nos va a llevar a cero. ¿Por qué? Pues si ya sabemos que la suma de nuestro dicho es cero, pues ahora tenemos que añadirle la función a nuestra suma, ¿no? Entonces, como ya hemos estado definiendo la suma de Riemann de esta manera, pues simplemente pues la retomamos, pero dado que sabemos que la suma de Riemann al componerse de esta forma y al tener un componente cero, pues simplemente la suma de Riemann es cero. O sea, no hay más, ¿no? No. Por otro lado, ¿sí? Tenemos independientemente del factor que tenemos aquí, ¿sí? Puede ser arbitrariamente grande, infinito, incluso estar definido de manera convencional y el producto de esto siempre va a ser cero. O sea, esto nada más es como recalcar lo que les estaba yo comentando al principio, ¿no? Concluir la existencia de la integral, pues simplemente pues sabemos que la suma de Riemann es cero, aplicarle el límite, pues es simplemente confirmar que el límite es cero, ¿sí? Y por definición. Ok, a ver, carnal. Oye. Según la definición que dimos de integral, la suma de Riemann es igual a esto, ¿no? Y bueno, pues nada más sustituimos y tenemos ya que la integral es cero. En el caso de que las funciones reales de variable real, las integrales, se pide la condición de que es necesaria, que es fundamental para que sea integrable la función, ¿sí? Que sea acotada, ¿sí? Pues eso nada más lo recalco. Este no es el caso, porque estamos en otras circunstancias, ¿sí? El tipo de conjuntos son distintos, y en el caso de las funciones reales de variable real, pues bueno, tenemos que dejar en claro que una cosa no me lleva a la otra, pero obviamente para dar el siguiente paso, pues tenemos que introducir la necesidad de que las funciones sean acotadas, ¿sí? Porque cuando tenemos un conjunto donde la medida de ese conjunto no es necesariamente cero, ¿qué pasa con esas funciones, ¿no? Entonces es ahí donde ya eliminamos todas las variantes raras o aquellas que nos meten en algún recoveco donde no queremos estar y simplemente pues pasan cosas raras con las integrales, ¿no? En este caso, pues tenemos funciones que van a necesitar una definición dada, ¿no? Aquí tenemos nada más unos ejemplos. Tomamos un conjunto en R2, lo definimos como el conjunto de todos los puntos, donde tenemos la primer componente en y igual a 0, o sea, x está fijo, perdón. O sea, en el eje de las x está fijo y es 0. Y la y es cualquier elemento dentro del intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces, este conjunto tiene medida 0 en R2, ¿sí? Porque solamente es una línea, es un segmento. Entonces, la medida de ese segmento es 0. ¿Sí? O sea, sí tiene longitud. En R1, por supuesto que tiene medida, pero en R2, su medida es 0. ¿Sí? Porque no tiene área. Entonces, este conjunto, si lo vemos desde el punto de vista de esta función, pues aquí pude haber escogido cualquier tipo de función y al ponerlo simplemente, pues podemos hacer todo lo que hicimos para la demostración y vamos a llegar siempre a esta conclusión. ¿Sí? La integral es 0.
No importa, o sea, en este caso, si estamos entre 0 y 1, ¿sí? Si nos acercamos de 1 a 0, o sea, si hacemos que la función tienda a 0, esta cosa se vuelve infinita, ¿no? O sea, se dispara. Eh, si es 0, pues se va a infinito, bueno. Entonces, en este caso, pues la función, no importa cómo la aplique, la integral me da 0. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Aquí vamos a ver que tenemos una curva en el intervalo 0,1, ¿sí? Cerrado, tenemos esto que va a ser una curva rectificable en R2 y va a estar definida por una parábola, ¿sí? Bueno, por la parte positiva de la parábola, porque estamos en el intervalo 0,1, va de 0 a 1, obviamente, nada más tenemos un pedazo del arco, no tenemos todo el tema. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues la medida del arquito es 0, ¿sí? Eso ya lo vimos que si son curvas rectificables, su medida es 0. Entonces, pues bueno, puedo aquí, tomamos la función de Dirichlet que dice, bueno, si es 1, si las componentes del punto en XY son los reales, perdón, son los racionales, y los irracionales en el caso de que f de XY sea 0. ¿Sí? Entonces, aquí, como dice la lámina, es discontinua, por donde le veamos. Pero al final, si aplicamos la integral, pues esto me da 0. ¿Sí? Este podría generarles un chirrido porque si yo les mando una bola con strike, los que sepan esto, pues no van a hacer swing, ¿no? Simplemente van a dejar pasar la bola y no pasa nada. Pero los que no, pues sí van a abanicar y pues van a quedar ponchados, ¿no? Porque aquí les puedo poner, a ver, verifica que esta función es realmente integrable. Podría ser un ejercicio de tarea. Y estaría bueno, ¿no? Y puede ser una función que parezca ser integrable realmente porque parece ser acotada, pero se escapa por ahí algún dato, algún detalle, que normalmente, por eso les digo, lean bien los enunciados. Bueno, aquí sí. En este caso sí, pero en el caso donde yo te ponga algo donde la función... normalmente, cuando lees este tipo de cosas, lees lo primero. Y esto lo lees también. Y en algunas ocasiones lees esto. Cuando no lees esto, entonces sí estás en problemas porque ya asumes muchas cosas y dices, ah, sí. Pero aquí es donde está la trampa. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente, esta función, pues no es, esta función, por donde le veamos, es discontinua, o sea, no es discreta, por donde le veamos, o sea, no tiene. Si yo la pongo con un conjunto de medida positiva, pues simplemente esta cosa no es integrable. O sea, no la puedo integrar. Definitivamente no. ¿Sí? Ahora, para analizar el comportamiento de las funciones no acotadas en conjuntos de medida positiva, necesitamos introducir una notación diferente. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que tener en cuenta dos cosas. Perdón. Aquí donde los conjuntos X, Y son de medida positiva y donde aquellos que no tienen, o más bien que tienen medida 0. ¿Sí?
¿Que nos podemos encontrar algo así? Pues sí. Obviamente, en ese caso, ¿qué necesitamos? Pues tenemos que tomar en cuenta esto y ver que dentro del conjunto X, simplemente aquellos conjuntos que tengan medida positiva, pues son los que van a darnos el volumen. Y aquellos conjuntos que tienen medida cero, pues simplemente no van a sumar. Así de sencillo, ¿no? Obviamente aquí se ocurre pensar más que nada en las fronteras, pero bueno, estamos omitiendo ese caso. No es que necesariamente estemos omitiendo ese caso, simplemente lo estamos tomando en cuenta, pero puede haber otras cosas también en consideración. Ya alusiona a lo que se conoce como integral impropia. A integral impropia, estas integrales impropias más bien, sí, también tienen que ver aquí, pero es más bien cuando están funcionando en términos de la función. O sea, si tienes una función y la función se te va, ¿qué tienes? Es una integral que diverge, ¿sí? Pero esta integral que diverge tú la puedes poner en un intervalo, o sea, si nos fijamos en una función de R en R, tú la puedes poner, o sea, puede ser continua toda la función, pero la función en un pedacito del intervalo, en uno muy chiquito, se escapa. Y en ese pequeño pedacito, ¿sí? La función rompe el esquema. Pero si tú tomas el intervalo desde el punto donde la función empieza a despegar, pues simplemente te la recorres un poquito para acá, o la tomas abierta ahí, y ya de aquí para acá, donde la función está perfectamente bien definida y además es acotada, simplemente la integral existe. ¿Sí? O sea, estamos pensando en algo de este estilo, donde tienes un intervalito aquí muy chiquito, donde la integral se escapa, pero en el resto de la función, eso tiene un número, ¿no? Pero obviamente la integral como tal, en toda la función, se escapa. ¿Sí? Pero en ese pequeño intervalo. Aquí también tenemos que tomar en consideración esas cosas. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, podemos tener una especie de sumidero, ¿sí? Que se escape. Entonces, en el centro nosotros podemos tomar un punto, una pequeña bola de un radio mínimo, se lo quitamos, ¿sí? Y con eso estamos eliminando la parte que se va al infinito. ¿No? Y en ese caso la medida tendría sentido. ¿No? Obviamente hay situaciones donde pues, no podemos hacer eso literalmente, pero esto sería así, matemáticamente se puede hacer. ¿Sí está claro? Entonces, es algo parecido a esta idea. Sí, pero esto puesto ya para el tipo de funciones que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, pero lo que estamos analizando aquí es esto. Son los conjuntos X, Y, ¿sí? Que tienen medida positiva. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque a partir de aquí, obviamente, ya no nos estamos fijando nada más en en el hecho de que la medida de este bicho, pues obviamente no toda va a ser necesariamente cero, sino que hay casos donde sí es cero, pero muchos conjuntos no son necesariamente cero, ¿no? En los términos de su medida, cuando son Jordan medibles, obviamente, ¿no? Entonces, el complemento de estos bichos, pues son todos aquellos donde la medida de cada uno de los XY
es 0. O sea, estamos quitándole todos los términos o todos los elementos de la partición que sí son de medida positiva. Entonces tenemos dos casos, ¿no? ¿Sí? Y con eso podemos ver que este unido con X, o sea, este unión este, es X simplemente, ¿no? Entonces nada más para que quede ahí esta constancia, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno. Entonces, vamos a continuar. La definición de del conjunto X asterisco nos permite tomar en cuenta solamente aquellos elementos de la partición que suman a la medida, ¿no? Los elementos de la medida que no contribuyen o que no suman, ¿sí? Pues simplemente, pues no pasa nada con ellos, simplemente no. Los podemos tomar en cuenta, pero al final no suman. En pocas palabras, ¿no? Bueno, esto nos da el siguiente lema de no acotación. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues esto simplemente lo único que nos da es que si tenemos una función, ¿sí? Pero esta función está definida en el mismo conjunto que es Jordan medible, ¿sí? Dada cualquier partición que demos de este conjunto, ¿sí? Y definimos a todos los elementos que sí suman, ¿sí? Como la unión que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Entonces, si la función f no está acotada, ¿sí? Dentro del conjunto de aquellos elementos de la partición que sí tienen medida positiva, entonces, lo que nosotros le pongamos, cualquier valor real que demos, ¿sí? Intentando acotar, pues puede ser superado fácilmente para cualquier xi que demos dentro de ese conjunto xi. ¿Eso qué significa? Podemos, haciendo alusión a lo anterior que estábamos analizando, ¿sí? O sea, a esto, podemos tener una función que no esté acotada como esa, ¿sí? Y tener, obviamente, pues un montón de particiones. Qué sé yo, ¿no? O sea, podemos darle una partición bien definida, pero al final, cuando estemos en el centro y tomemos ese pequeño punto o ese pequeño, o esa pequeña bolita y se la quitemos, podemos acotar la función. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que existe un conjunto al menos donde la función se escapa. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro del conjunto de las xy que estamos viendo aquí, o sea, alguna de estas, al menos alguna, ¿sí? La función se escapa. Puede escaparse en infinitas incluso, ¿no? Pero basta con que se vaya en una y con eso, pues simplemente, en general, para cualquier suma de Riemann que ustedes den, ¿sí? Bueno, en general, para cualquier valor que ustedes den de m, la suma de Riemann se escapa, siempre. ¿Sí? Si nosotros no restringimos este xy, ¿sí? Si nosotros no restringimos ese bicho, simplemente la función va a hacer que la suma de Riemann, pues simplemente diverja. En pocas palabras. Esa es la condición del lema este. ¿Sí está claro? Bueno, este lema nos dice que f no está acotada en las partes de la partición que tienen medida positiva, entonces podemos hacer que la suma de Riemann sea arbitrariamente grande, el valor absoluto, en el valor absoluto, eligiendo adecuadamente cualquier punto, ¿sí? Porque obviamente podemos escoger algún punto donde la función sí esté bien definida y tenga valor real, pero pues
obviamente eso nos daría un valor positivo, un valor real, pero la idea es, obviamente, tomar aquellos puntos dentro de XY que sí se escapan, ¿no? Para la función, obviamente. Entonces, simplemente recordar lo que ya tenemos por hipótesis, ¿sí? Tenemos una función que está definida en X, damos una partición, ¿sí? Dentro del conjunto X y tomamos aquellos elementos de la partición que sí suman, ¿sí? Y obviamente esto también está incluido. Tomamos, o sea, damos una partición específica donde la suma de las medidas me dé un valor positivo, pero además donde la función esté acotada. No, perdón, no esté acotada. ¿Sí? Y ya con eso, pues bueno, lo que queremos demostrar es simplemente que el valor absoluto de este bicho, pues es 0. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a identificar un elemento específico de la partición donde f no está acotada y esto lo vamos a usar para dominar la suma. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a tomar f no está acotada aquí. Obviamente, por la definición que dimos, tenemos la unión de todos los XY, donde la medida de cada uno de estos es un número, ¿sí? Entonces, debe existir al menos uno, un J, dentro de 1 hasta I0, tal que este bicho, ¿sí? Sea un elemento que tiene medida positiva, pero F no está acotada en él. ¿Sí? Eso es lo que les decía hace un momento. ¿Sí? Puede que en los otros sí, puede ser que en los otros MI pase esto. ¿Sí? Pero en ese XJ en particular, con medida positiva, pues simplemente la función no está acotada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para todo X dentro de XY, entonces vamos a tomar el valor absoluto de f de x. Este es mayor, tomamos el máximo, ¿sí? ¿Quién es M1? ¿Quién es M2? ¿Quién es M3? Bueno, M1 es el máximo, o MI es el máximo para XY. ¿Sí? O sea, estamos tomando los máximos, ¿sí? Que acotan a estos bichos. Entonces, tomamos en cuenta a todos los XY donde la función sí está acotada. ¿Sí? Tomamos todos aquellos y tomamos al más grande. Entonces, ese más grande, pues simplemente para cualquiera de los MIs, para cualquier punto de la función que tomemos de cualquier conjunto XY, la función va a estar acotada. ¿Sí? Obviamente, hay un pequeño detalle, porque aquí no estoy incluyendo este. ¿Sí? O sea, como que me lo estoy guardando para el final, ¿no? Simplemente estoy diciendo qué está pasando con los otros, ¿sí? O sea, estoy suponiendo que los otros, pues vamos a suponer que sí, la función está acotada para todo valor de f, ¿sí? Para cualquier x que yo tome en cualquier xy, no xj. ¿Sí? Entonces, esto obviamente, pues, si lo vemos desde un punto de vista general, contradice obviamente que f no está acotada. ¿Sí? Pero eso es nada más en el caso donde tenemos todos los elementos de estos bichos, ¿no? Entonces, este es un argumento, bueno, aquí le pongo tipo principio Palomar. Si f no está acotada en la unión finita de conjuntos, entonces debe de ser acotada al menos en uno de ellos. ¿Sí? Fijamos m, ¿sí? Mayor a 0,
y de alguna manera tomamos un m prima, ¿sí? Y definimos a este m' de esta forma, ¿sí? O sea, queremos tomar una cantidad de puntos, ¿sí? Donde la suma mayor, o sea, mayor que m en valor absoluto, ¿sí? Entonces tomamos esta elección y aquí ya ponemos xj. Que es el que definimos acá. ¿Sí? Este bicho. Entonces, obviamente, pues lo estamos tomando en cuenta aquí. ¿Sí? Y, pues su característica principal pues, es esta, que la medida es positiva. Pero la otra condición es que, pues, vamos a usar que no está acotado ahí. Como f no está acotado en xj, ¿sí? Entonces, para este número definido en el paso, ¿sí? Existe un punto si j en xj tal que el valor absoluto de esta función en ese, o sea, tomando la función en ese punto es mayor a n prima. ¿Sí? ¿Qué creen que siga ahí? ¿Qué podemos hacer? Ahí ya nos está diciendo que se escapa. O sea, se le escapa, o sea, es como, bueno, a ver, vamos a definir un m y luego a ese m lo vamos a incluir en otro m, en un m'. Entonces, si m no lo para, pues a lo mejor m' sí. ¿No? Es como ponerle a Ronaldinho a los mejores defensas del Real Madrid y siempre se los llevaba siempre los bailaba, ¿no? Y siempre pasaba por encima de ellos, o sea, siempre se los llevaba. Entonces, pues simplemente ese cuate ese cuate era esa función. Esa era una función no acotada y siempre se iba, ¿no? Y entonces, la acotación de f en xj significa precisamente, o sea, la no acotación de f en xj significa precisamente que para todo c mayor que 0 existe x en xj tal que f de x es mayor que c, o sea, en valor absoluto, ¿no? Si tomamos en cuenta que, o si hacemos c igual a m', entonces podemos llegar a esto, ¿no? Todos los demás puntos o todos los demás índices, ¿sí? Que podemos darle a cualquier punto de xy, ¿sí? Esto es tomándolos así de manera arbitraria, o sea, eligiendo el que sea, ¿sí? Esto pues simplemente puede llevarnos a una situación donde cualquier punto fijo pues no necesariamente va a acotar, ¿sí? Entonces, con la elección de ciertos puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tomamos, vamos a ver, tomamos la suma de Riemann, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en la suma de Riemann pues tenemos eso. Ahora, ¿qué? Ah, bueno, pues en la suma de Riemann identificamos en particular este bicho. ¿Sí? En la suma de Riemann identificamos este bicho. O sea, y lo saco por distribución. Simplemente lo saco. Bueno, lo saco de la suma nada más, en pocas palabras. Ya que tengo eso, ¿qué aplico? Bueno, a este bicho le voy a aplicar el valor absoluto. ¿Sí? Ahora, esto que hicimos acá, se lo vamos a aplicar a cualquier, en particular a f de xj, o xj, ¿sí? Entonces, cuando lo aplicamos,
ya con la medida, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, aquí lo que va a implicar es que este bicho ya sabemos quién es, pues es esto, ¿sí? Pero da la casualidad de que aquí está incluida la medida del conjunto XJ, ¿sí? Es positiva, no pasa nada. Pero este bicho, ¿sí? Si nosotros tomamos a ese M, o sea, tomamos a este MJ, este mu de XJ, pues simplemente se anula con el anterior, se simplifica, ¿sí? Entonces me queda 2M. Pues ya de entrada ya podemos ver que si nosotros intentamos seguir acotando esto, ¿sí? Por ejemplo, para estimar el valor absoluto de la suma completa, usaremos la desigualdad triangular inversa. Necesitamos asegurarnos de que el término dominante, sea mayor que la suma de todos los demás términos. ¿Cómo hacemos eso? Sin embargo, observamos que los términos donde la medida de los xy es 0 contribuyen en nada a la suma de Riemann. ¿Esto qué me puede dar? Bueno, pues simplemente para aquellos términos que sí suman y que son distintos a j, ¿sí? Nos va a dar dos consideraciones. F está acotada en todos los xy, ¿sí? Donde la medida es positiva, ¿sí? Pero esto es en aquellos términos donde la función está acotada, ¿sí? Para los valores de x. Obviamente, siempre y cuando y sea distinto de j, ¿sí? Eso hay que recalcarlo. En este caso, c, pues va a ser mayor que cualquier f de x que demos. ¿Eso qué va a implicar? Pues simplemente que esto va a ser algo que va a ser finito. O sea, tenemos esto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que el término que nosotros estamos tomando en cuenta, este valor que estamos nosotros tomando en cuenta, ¿sí? Pues se lo vamos a quitar. O sea, esto que vemos que donde... Eso que podemos hacer en las funciones, donde la función para integrales impropias, donde tenemos un cachito, donde la función se escapa, ese es mi XJ, ¿sí? Pero en este caso tengo las demás donde no se escapa, ¿sí? Entonces, a eso lo que vamos a hacer es restárselo, ¿sí? O sea, simplemente estoy mostrando, en este caso, todos aquellos que sí suman, pero que están acotados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, al verlo de esta forma, ¿sí? En general, ¿sí? Si yo tomo en consideración todo esto, o sea, la misma descomposición que hicimos al principio, porque aquí vamos de 1 a I0, ¿sí? Vamos de 1 a I0, pues simplemente, bueno, sacamos esto, hacemos la desigualdad inversa, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Y este bicho tiene valor positivo, el otro también, ¿sí? Supongamos y elegimos m mayor que este bicho, ¿sí? Este siempre va a ser mayor, ¿por qué? Porque es el que se escapa, ¿sí? Pero si le resto los demás, ¿sí? Y este es igual a, o bueno, lo tomo equivalente a m, o mayor a, o lo tomo más chico que m en este caso, ¿sí? Que es el anterior, de aquí. Entonces, este bicho que es 2m menos m, así, porque este es mayor que este, ¿sí? O más bien más chico. Pero en ese caso, lo que va a pasar es que la resta de esto pues, es simplemente m.
Entonces me queda esto. Al final, simplemente por toda la suma se me va. O sea, la suma se escapa. Por más que le estoy poniendo trabas, ¿sí? Por más que se le barren, ¿sí? Le ponen el pie al portero, se la avienta, ¿no? No lo pueden parar y simplemente se les escapa y se va, ¿no? Entonces simplemente no lo pueden parar y ya, pues aquí está, ¿no? Esto parece obvio, parece muy, muy obvio, pero obviamente si se dan cuenta no es trivial. No es trivial llegar a esto, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, esto es parte de lo que hemos estado analizando anteriormente, ¿sí? Pero también es relevante, ¿sí? Porque esto lo podemos ya añadir a todas las, a partes de las propiedades que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, el caso B, F no está acotada, pues simplemente algún otro XK, ¿sí? O sea, F es no acotada en algún otro, o sea, en alguno de estos. Con K distinto de J, en este caso podemos aplicar el mismo argumento, ¿sí? ¿Y esto qué va a pasar? Pues simplemente lo mismo exactamente, pero con los valores de K, ¿no? Sumando las contribuciones entre XJ y XK, la magnitud crece más rápido todavía, ¿no? Entonces, vamos a darle un matiz diferente. Entonces, tomemos el argumento un poco más grande, ¿sí? Vamos a proceder tomando m bi'P', ¿sí? De esta forma, ¿sí? O sea, es m más la suma, ¿sí? De los supremos de f de x multiplicados por la medida de xy, ¿sí? Esto es pensando donde i sea distinto de j y vamos de 1 hasta i0. Entonces, vamos a convenir que el supremo de los x, de los f de x, o sea, de los valores absolutos de f de x, sea igual a 0. Si esto implica, pues bueno, f no está acotada, y si, más bien, y si f no está acotada, ¿sí? Entonces, en alguno de estos, ¿qué pasa? Con i distinto de 0, entonces suponemos que es infinito. Y podemos usar el argumento del caso B, asumimos que todos los xy's distintos de j, o sea, porque aquí ya estamos viendo esto mismo, tienen que f es acotada, tienen a f acotada y obtienen medida 0. Entonces, los que tienen medida 0 pues simplemente no suman, ¿sí? Y los que tienen medida acotada pues hacen finito. O sea, es exactamente la misma idea que en el argumento anterior, ¿no? O sea, para no desgastarlo, simplemente lo recalco. Entonces, ¿qué pasa? El número, es finito para esos casos, ¿sí? O sea, sí se detiene, pero en el caso donde elegimos un xy en xj tal que esto pasa, ¿sí? Pues simplemente va a pasar exactamente lo mismo. Este bicho va a ser mayor que que es igual a esto, ¿sí? En el caso de los xy, sí lo acota. Esto se hace porque f no está acotada en xj, ¿sí? Y la medida de este bicho es positiva, entonces, pues el valor simplemente se va, ¿no? ¿Qué pasa? Para los elementos, o sea, para los demás términos y distintos de j, elegimos un xy arbitrario, entonces, aquí lo que tenemos, pues, es simplemente esto. Tomando la suma de Riemann, alejándonos de
los bichos estos, tomamos este caso, ¿sí? Ya sabemos que este es mayor que este, entonces tomamos los términos donde tenemos los supremos, entonces simplemente llegamos igual a los valores de m. Entonces, ¿qué pasa? Pues otra vez estamos llegando a la misma idea donde la función, bueno, donde la suma de Riemann se escapa otra vez y el mismo bicho, este de aquí es el que mueve todo. ¿Sí? Ese es mi Ronaldinho, en este caso, ¿no? El que hace que todos siempre se escapen. Bien. Entonces, pues esto se puede... Tenemos aquí una generalización para el valor absoluto, sin restricción. O sea, no estamos enfocándonos en algo específico. En un primer momento tomamos algo donde en al menos uno de los x, y se escapa y escogimos j para eso, ¿no? Entonces, si en lugar de eso, si en lugar de asegurar que la suma es positiva, mayor a m, queremos que su valor absoluto sea mayor que m, entonces podemos proceder de manera análoga. ¿Sí? Tomamos al menos uno, pero aquí ya cualquiera que tomemos a lo mejor pues se va. Entonces, lo que hicimos anteriormente lo podemos aplicar a cualquiera de estos que se escapan. ¿Sí? Y al final pues vamos a acabar concluyendo esto. Exactamente de forma análoga. Bueno, aquí digo que es el lema 34, pero no es el lema 7.2, ¿no? En se establece que si una función no está acotada en las partes de medida positiva de una partición, entonces la suma de Riemann puede hacerse arbitrariamente grande. Esto es el ingrediente clave de demostrar que tales funciones no pueden ser integrables. ¿Sí? Obviamente, cuando tenemos el caso donde estos bichos pues, están definidos dentro de un conjunto que tiene medida positiva. Bueno, entonces esto nos da un criterio de no integrabilidad, ¿sí? Si f de x, o sea, evaluado en x, tiene una función definida en el conjunto medible x Jordan, si existen particiones en X que confirman o con finura arbitrariamente pequeña, o sea, donde la finura de la partición se va a 0, para las cuales la función no está acotada, ¿sí? En la unión de estos. Entonces, de todos los elementos de la medida positiva, entonces f no es integrable en X según Riemann. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, oye, pero pues eso es obvio, ¿no? O sea, simplemente sí, pero de alguna manera, esto ya parece obvio, pero es porque ya vimos el anterior lema. ¿Sí? Ya con esto visto, pues ya podemos entonces dar este criterio, ¿sí? Nada más con que lo enuncien en alguna demostración por el criterio de no integrabilidad, dado que esta función no está acotada, pues simplemente ya acabé. ¿Sí? Obviamente hay que hacerlo un poquito más formal y anotarlo bien para que se entienda. Entonces, en contraposición con el criterio de integrabilidad o contra criterios de integrabilidad, ¿sí? Este corolario es esencial, ¿sí? Porque pues es la contraparte simplemente. Nada más, ¿sí? Si la función no está acotada, pues simplemente, y tenemos medidas positivas, pues esto pues,
simplemente se escapa, ¿no? No pasa nada. Vamos a hacer la demostración. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a demostrar que la no integrabilidad para la contradicción, por contradicción, con la definición de integral de Riemann, mostraremos que no puede existir un número i que sea el límite de las sumas de Riemann, y porque podemos hacer que estas sumas sean arbitrariamente grandes. Antes de demostrar esto, vamos al descanso y tenemos 5 minutos. A las 5:10 regresamos. ¿Sí? Vamos a demostrar la no integrabilidad por contradicción, ¿sí? Vamos a usar la definición de integral, ¿sí? Y vamos a mostrar que no puede existir un valor i, o sea, un valor de integral, que de alguna manera acote a la suma de Riemann, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, pues una de las maneras de hacer esto, pues es, vamos a suponer, por contradicción, que f es integrable, ¿sí? Obviamente en x. Entonces, obviamente también teniendo en cuenta qué tenemos con las funciones, ¿no? Que no son acotadas. Entonces, suponemos que la función f es integrable, entonces por la definición que dimos de función integrable, ¿sí? Que es la definición del límite, para todo epsilon debemos de dar por sentado que existe una delta mayor a 0, ¿sí? Entonces, esto es para cualquier partición dentro del conjunto X, ¿sí? Donde la finura de la partición sea menor que delta, ¿sí? Y donde cualquier valor que tomemos dentro de xi para cualquier i, ¿sí? Ese punto xi, que es cualquiera, cumple simplemente que la suma de Riemann menos la integral me da un valor más pequeño que epsilon. ¿Sí? Bien. Entonces, usamos la hipótesis del corolario anterior. Entonces, por hipótesis del corolario, existen particiones, ¿sí? De finura arbitrariamente pequeña, ¿sí? Para las cuales f no está acotada en x, ¿sí? Tomemos nuestra xj incluso, ¿sí? Basta con esa, con observar ese. Pero aquí, bueno, aquí ya existe una cantidad indefinida de estos términos, ¿no? En particular, sabemos que delta, esto es por el supuesto que estamos haciendo, dado que delta es mayor a 0, está garantizado si nosotros establecemos de alguna manera la integrabilidad. Entonces, tomamos a epsilon igual a 1, ¿sí? Lo tomamos así. Entonces existe una partición tau prima tal que la finura de la partición, ¿sí? Es menor que delta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues por otro lado tenemos que f no está acotada, ¿sí? Y tomamos estos x prima, que es exactamente lo mismo que para tau, ¿sí? Es la unión de todos los bichos xi, tal es que la medida de estos xi es positiva, ¿sí? Entonces, siempre que tau sea esto, ¿sí? O sea, tau prima. Bueno, por el lema anterior, como f no está acotado en este bicho, ¿sí? Entonces, para un número, tomemos este, podemos elegir podemos elegir cualquier xi, ¿sí? ¿Sí? Dentro de x'y, de modo que esto pasa. Eso es lo que ocurre, ¿sí?
para estos bichos que estamos definiendo. Entonces tenemos que, esto es por el lema anterior. Entonces, ¿qué tenemos? En el paso anterior, en el paso 1, ¿sí? Como la finura de la partición de tau prima es menor que delta, la suma de Riemann, ¿sí? Para cualquier valor que tomemos, ¿sí? De puntos, nos da esto. Eso lo damos por sentado. Entonces, ¿qué implica esto? Esto va a implicar que si yo tomo entonces cualquier CI o cualquier suma de Riemann, bueno, tomamos la suma de Riemann, pero aplicándola en particular a este bicho, esto me va a llevar a que la suma de Riemann, ¿sí? Más este I, ¿sí? Me da esto. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que aquí lo único que estamos haciendo es sumándole el valor absoluto de I. ¿Sí? Esto es en el supuesto que estamos tomando de que la función es integrable, aún no siendo acotada. ¿Sí? Ese es nuestro supuesto. Estamos partiendo de ese supuesto. ¿Sí está claro? Simplemente le sumamos el valor absoluto de I, dado que teníamos que epsilon es igual a 1, pues bueno, esto es menor que 1 más I, el valor absoluto de I. Ahora, por el paso 3 tenemos esto de acá. ¿Sí? O sea, por esto. Entonces, dado esto, aquí ya ustedes pueden ver lo que está pasando prácticamente. Entonces, por un lado tenemos el valor absoluto de I más 2, que es menor a nuestra suma, y esto, ¿no? Entonces, esto implica que, pues, sabemos que eso no se puede dar, ¿sí? Aquí está nuestra contradicción, ¿sí? Y pues obviamente porque sabemos esto, ¿no? Entonces, la suposición de que f es integrable nos lleva a algo contrario, por lo tanto, f no es integrable, según Riemann. ¿Sí? Entonces, por el corolario anterior, aquí le puse unas definiciones que en el texto tienen sentido, pero aquí no se las quité y me las toma como quiere el compilador, pero bueno. En el corolario anterior nos dice que una función no puede ser integrable si explota, o sea, esto se va a infinito, ¿no? O sea, no es acotada. En regiones de medida positiva, incluso cuando, ¿sí? Hacemos la finura de la partición muy, muy, muy fina, ¿sí? Entonces, pues esto lo podemos ver en este tipo de casos, ¿sí? Tomamos uno entre el valor, entre la norma de X, ¿sí? Cerca del origen. Esto nada más es como ejemplo, ¿sí? Para valores muy chiquitos, o sea, podemos dar deltas muy pequeños, ¿sí? Y la finura de la partición puede ser también muy pequeña, más pequeña que delta, ¿sí? Pero se escapa, ¿sí? Se escapa, o sea, no hay forma de detenerlo eso. Si f tiene una singularidad esencial en un subconjunto de medida, o sea, un sumidero, algo que, un sumidero hacia arriba, simplemente pues se escapa, no es integrable, ¿sí? Sin embargo, si f no es acotada, solo en un conjunto de medida cero, pues ahí no pasa nada, porque junto con la medida cero, pues esto se anula. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo.
podemos considerar el conjunto, el cuadrado positivo que va de 0 a 1, 0, 1. Esto está contenido en R2. Y podemos tomar la función definida de esta forma, ¿no? Tomar f de xy igual a 1 entre x cuadrada y cuadrada. Ahí podemos darnos cuenta que como estamos incluyendo tanto en x como en y el 0, entonces eso se indefine. ¿Sí? Porque en el 0,0 es donde ese bicho se escapa. ¿Sí? Es donde se escapa. Entonces esta función no está acotada cerca del origen. ¿Sí? Para cualquier partición que demos, la que ustedes quieran, solamente quitándole el punto. O tomando una partición muy chiquita, un círculo muy pequeño, de un delta muy pequeño, pero aún quitándoselo, esa cosa se escapa, o sea, bueno, en este caso, para cualquier partición que demos, ¿sí? Existe siempre ¿sí? En el mero origen, es el mismo punto. Entonces, pues la finura, al menos, ¿sí? Esta, pues simplemente f no es acotada en este bicho. Entonces, siempre va a tender a infinito, por esto. ¿Sí? Cuando x, y tienden a 0, pues simplemente f se va a infinito. Entonces, no es integrable, según nuestro criterio. ¿Sí? Porque se les puede, en la próxima tarea pueden encontrarse este tipo de cosas. ¿Sí? No se preocupen, eso no va a venir en el examen. ¿Sí? Solo lo que venía en la tarea viene en el examen. ¿Sí? Pero nada más soy yo, eso su compañero o compañera. Ya, lo que quería yo saber, vámonos. ¿Eh? Sí, en el segundo sí, seguro que sí viene. No, yo en el segundo seguro vienen hasta integrales dobles y triples. ¿Sí? En el segundo sí va a venir choncho. Yo espero que sea antes de vacaciones. O sea, este mes. ¿Sí? Pero bueno, esos son mis mejores deseos. Falta que lo concretemos. Que de todos modos podríamos hacerlo precisamente para tener la ventaja de que se puedan ir de vacaciones sin el pendiente de que tienen cosas que hacer de esta materia. No sé para las otras que lleven, pero para al menos esta. Y a lo mejor en las vacaciones se pueden concentrar en otras cosas y no sé, aplicarse en otras materias, ¿no? Mientras descansar de esta. Bueno, a ver, bueno, en el ejemplo anterior modificamos, tomando el mismo ejemplo, y modificamos este caso, ¿no? Modificamos y excluimos el origen. Y lo llamamos X'. Sigue siendo Jordan medible, sigue estando acotado, tiene medida, ¿sí? Además, F sigue siendo no acotada, cerca del origen. ¿Sí? Entonces, pero ahora, en el origen no está. Entonces, sin embargo, el conjunto de puntos F no está acotado. ¿Sí? O sea, sigue sin estar acotado. ¿Sí? Tiene medida 0. ¿Sí? En este caso, la integrabilidad depende del comportamiento asintótico de la integral. ¿Sí? Esta diverge. ¿Sí? Puede demostrarse usando coordenadas polares. ¿Sí? Por lo que F no es integrable en X. ¿Sí? Siendo de Riemann. Meter coordenadas polares aquí sería ya meternos con cambios de variable,
y pues eso todavía ni siquiera lo hemos tocado, ¿no? Pero eso, por eso se enuncia ahí, o sea, se puede ver en ese caso, ¿sí? Entonces la integral es impropia, ¿sí? O sea, aquí ya no les estoy poniendo muchos casos, esto sí lo vamos a ver con un poquito más de detalle, un poquito más adelante, pero una vez que ya veamos todas las propiedades y que ya veamos las integrales dobles y todo eso, ¿no? Ahí dentro de las integrales dobles y las integrales triples, pues es simplemente hacer integrales, y lo que les decía yo, lo relevante de las integrales dobles no es necesariamente calcular la integral como tal, sino calcular las regiones donde vamos a integrar. O sea, ¿cómo calculamos los límites de integración dentro de la región que nos den? Esa es la cuestión. ¿Sí? Porque ya una vez que tengamos los límites de integración, hacer la integral pues ya es de cajón. Bueno, resumen y conexión con la teoría general. Los resultados de este documento establecen, bueno, la proposición anterior, que es la 7.2, ¿sí? Las funciones no acotadas, pero con medida cero son integrales. Ese ya lo vimos. El lema anterior, ¿sí? Bueno, establece que si no es acotada, pero tenemos valores de medida positiva, pues entonces esto me da términos que sí pueden, que no necesariamente son integrables, ¿no? Pero este criterio, pues, establece eso ya con más relevancia. Si la función no es acotada, simplemente en regiones positivas la función no es integrable. ¿Sí? Entonces, estos resultados nos preparan para el siguiente teorema fundamental de la teoría, el criterio de acotación para la integrabilidad, que establece que una función es integrable si es acotada. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Solo en aquellos casos donde la medida sea cero. Bueno, si quitas el punto, aún así la función es asintótica. De la función en sí. ¿Sí? Sí, no, pues imagínatela, o sea, simplemente es una cosa, es una trompeta, pero infinita. ¿Sí? Hubiera a lo mejor estado mejor que les hiciera una gráfica de esto, para que lo vieran más claramente. Pero bueno, eso ya no se me ocurrió ahorita. Criterio de acotación para funciones integrables. ¿Sí? Este es un teorema. Si una función f definida en x es integrable según Riemann, dentro de un conjunto Jordan medible, entonces existe un conjunto de medida 0 en x0, tal que la función está acotada dentro de ese conjunto, o sea, dentro del conjunto menos el conjunto de medida 0. ¿Sí? Bien. En otras palabras, toda función integrable es acotada en casi todas partes, salvo en aquellas donde el conjunto tiene medida cero. ¿Cuál es la idea intuitiva? Bueno, la integrabilidad de Riemann requiere que las sumas de Riemann converjan, o sea, y que el límite sea finito. Eso lo vemos dentro de la misma definición. ¿Sí? Dentro de la misma definición podemos ver que
si el límite converge, pues simplemente podemos dar eso por sentado y pues ya podemos dar por visto que la integral existe, ¿sí? Pero aquí estamos tocando en particular ya el hecho de que la función es acotada, ¿sí? Esto es lo que establece este criterio. Entonces, dentro de la definición, esto ya está implícito, pero no está definido porque de alguna manera no lo hemos hecho o no hemos visto hasta ese punto donde se da la definición para otro tipo de funciones que no sean acotadas. Sí, entonces ya una vez que vimos las funciones que no son acotadas o que tienen problemas, entonces pues con eso podemos establecer nuestro criterio y ya una vez que dimos ese criterio, entonces ahora damos otro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia de la demostración de este bicho? ¿Sí? Vamos a usar la integrabilidad, ¿sí? Para controlar las sumas de Riemann, ¿sí? Vamos a suponer que no existe un conjunto X0 de medida 0 con la propiedad requerida, ¿sí? Vamos a construir una partición lo suficientemente fina, ¿sí? Y aplicar el lema anterior, ¿sí? De no acotación. Para obtener las sumas arbitrariamente grandes, ¿sí? Y derivar una contradicción con la integrabilidad. ¿Sí? O sea, lo vamos a hacer por contradicción. Bueno, tenemos nuestras hipótesis. Tenemos que X es un conjunto Jordan medible. Tenemos que F es integrable según Riemann en X. Esto es por hipótesis. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, existe una I tal que para todo epsilon existe una delta con propiedad de que para cualquier partición que demos, ¿sí? De X y con la finura de nuestra partición sea menor que delta, entonces podemos escoger cualquier punto si dentro de cualquier XY, ¿sí? Y se va a cumplir precisamente que la suma de Riemann menos la integral es menor que epsilon. Entonces, objetivo, construir un conjunto X0 contenido en X, tal que la medida de ese conjunto X0, que es igual a 0, tal que F es acotada en X menos X0. A ver, ¿cómo le hacemos? Bueno. Esto es parte de la estrategia. Vamos a demostrar también el resultado por contradicción. Suponemos que no existe. O sea, estas son nuestras hipótesis definidas en el enunciado, pero además vamos a suponer lo contrario de la conclusión. ¿Sí? Entonces, al suponer lo contrario de la conclusión, vamos a suponer que no existe un conjunto X0 de medida 0, tal que F está acotado. ¿Eso qué significa? Que para todo X contenido en X, para todo X0 contenido en X0 con medida 0, la función no es acotada. En particular, podemos tomar X0 igual al vacío, ¿sí? Que tiene medida 0, entonces F no está acotada en ese punto. O en ese conjunto. Que en este caso sería, si tomamos eso, sería todo X, ¿sí? Ahora, la negación de X0 de medida 0, tal que F es acotada en es para todo X0 de medida 0. A ver, déjenme ver. Bueno, esto es parte de la conclusión, pero estamos negando la conclusión. Entonces F no es acotada. Sí, vamos a ver, Vamos a ver la definición. Sí.
Esta es la conclusión, ¿sí? La que está subrayada al final. Ujú. Todo lo demás está dado, pero lo que estamos negando es precisamente este hecho. Sí, porque aquí, así como está enunciado, puede parecer que se está contradiciendo, ¿no? En toda esta parte. Pero simplemente estamos reafirmando. Bueno, en la conclusión dice esto, pero lo estamos negando. En este caso es que existe un X0. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, aquí estamos diciendo que existe un conjunto de medida cero. Existe uno. Y entonces al negarlo estamos diciendo que para todo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Porque se pueden confundir con eso. Entonces, nada más lo estoy recalcando precisamente porque dentro de las definiciones, pues tenemos todo esto, ¿no? Y ojo, aquí vamos a construir uno de estos, nada más. Pero la idea principal es esta: existe un conjunto X0 de medida cero, tal que F está acotada. Eso es lo que nos dice la conclusión, pero lo que vamos a suponer es lo contrario a lo que nos dice la conclusión, que es esto, que para todo X0, entonces F no está acotada. ¿Sí? Entonces, al tener esa negación, esto es por cuantificadores lógicos, o sea, la negación de que existe un X0 se convierte en un para todo. ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy recalcando, porque esto los puede confundir. ¿Sí? Pero ya con eso yo creo que ya por las implicaciones lógicas que esto tiene, entonces, si niegan directamente esto, es decir, bueno, es que si negamos directamente esto de que no existe un X0, pues es que es para todo. ¿Sí? Entonces, bueno. Pero sí se pueden ir con la finta y pueden pensar que esto significa también esto. Que existe un no X0. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Si estamos partiendo de esto. Porque a veces se puede confundir uno, eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, el error común. Muchos estudiantes intentan negar directamente la acotación sin considerar los cuantificadores. Es decir, fíjense que sería un buen ejercicio de análisis para la próxima tarea. Así como que ustedes, ay, tú tus ideas, ¿no? Pero aprenden más cuando están analizando errores que cuando están analizando realmente algo que porque si no les digo dónde está el error, se concentran más. Bueno, a ver, ¿cómo concluye esto? Miren, preparé 84 láminas y ya vamos casi a llegar al final. Aplicar integrabilidad con epsilon igual a 0. O sea, vamos a tomar, como f es integrable en x, aquí nada más es en x, no en x0, todavía no hacemos eso. Entonces, eso es por definición de epsilon delta, ¿sí? Entonces, tomamos epsilon igual a 1. Entonces, existe un delta 1 por fuerza. Esto es por la propia definición, existe un delta 1 igual a mayor que 0. Dice que para toda partición, ¿sí?, va a cumplirse que la finura de la partición siempre sea menor que delta 1. Para este caso, para epsilon igual a 1, ¿no? Y para toda elección de puntos que hagamos, obviamente, para cualquier sí. Entonces, esto se cumple. Esto es por definición, no más. Simplemente por definición. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno,
tomamos nuestra suma de Riemann, ¿sí? Y sacamos el I, ¿no? O sumamos un I, simplemente. Sumamos un I, obviamente abrimos la desigualdad inversa de esto por la desigualdad triangular inversa, ¿sí? Que es los valores absolutos. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues bueno, voy a definir a M0 como este dicho. ¿Sí? Ya nos trajeron música. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues entonces simplemente el valor absoluto de la suma de Riemann, ¿sí? Es menor o igual que M0, simplemente. ¿Sí? Teniendo eso ya ahí, lo dejamos un poco en reserva. Entonces, vamos a fijar una partición, ¿sí? De X. Entonces, vamos a ver también donde tenemos que la finura de la partición es menor que 1. Entonces, asumimos que F no es acotada. ¿Sí? ¿Esto por qué? Sabemos que F es integrable. Pero como nosotros estamos suponiendo que no es acotada, ¿sí? Porque estamos negando esto. ¿Sí? Entonces, definimos uno de estos. O sea, tomamos todos los términos, ¿sí? De la unión de aquellos elementos donde la partición sea positiva. Perdón, donde la partición, dije participación, ¿verdad? Eso pasa cuando se cansa uno. Tenemos X y ese XY y la unión de todos esos XY, donde la medida es mayor a 0, entonces, como X es medible y la partición cubre todo X, entonces, ¿qué tenemos? Que la medida de X la puedo ver así, ¿no? Pero la puedo dividir en dos factores, en aquellos donde la medida para aquellos que tienen valor positivo y para los que no tienen medida positiva, simplemente donde la medida es 0. Entonces esto pues obviamente a lo que me lleva es simplemente esto. ¿Sí? Nada más el desglose es. Ahora, ¿esto en qué se convierte? Pues simplemente en este hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es igual a la medida de X asterisco. ¿Sí? Nada más. Entonces, por tanto, todos los X asterisco contienen todos los elementos de medida positiva y la medida de X asterisco es igual a la medida de X. Y esto es donde la medida de X es positiva. Ahí no podemos calcular mayor o igual porque igual para esto ya para esto lo cuenta o bueno, No es que sea mayor o igual, es igual porque en donde se da la desigualdad es nada más en esta parte. ¿Sí? Porque aquí estás dividiendo aquellos conjuntos que tienen medida positiva y los que no. O sea, los que tienen medida 0. ¿Sí? Entonces, los que tienen medida 0 pues, simplemente no suman. ¿Sí? Y se eliminan nada más, así. O sea, su valor es 0, en pocas palabras. Nada más nos queda la medida de aquellos que sí tienen valor real. Bueno, como F no es acotada en X, esto es por la suposición que hicimos de la contradicción en el paso 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que como la X asterisco está contenida dentro de la X, ¿sí? Entonces,
F también no es acotada aquí. Ajá. Esto es por el lema anterior. ¿Sí? Entonces, como tomamos M0 igual a la integral, el valor absoluto de la integral más 1, entonces ahora tomamos M igual a M0 más 1. Eso nos da que es la integral más 2. ¿Sí? Entonces, podemos elegir puntos, sí, y donde se dé esto por el lema anterior. ¿Sí? O sea, F no es acotada, ¿sí? Pero es integrable. ¿Sí? Obviamente esto va a tronar, ¿no? O sea, ya lo vieron, de hecho. Entonces, el lema anterior nos dice que si F no está acotada en las partes de medida positiva dentro de la partición, entonces podemos hacer que la suma de Riemann sea arbitrariamente grande eligiendo los puntos apropiados. ¿Sí? Esto es crucial para obtener la contradicción. ¿Sí? Estamos forzando una suma de Riemann, ¿sí?, que sea mayor a M0 más 1 mediante la elección de puntos xi y. Entonces, lo que nos dice la intuición es que si F puede explotar, o sea, que se puede ir a infinito, ¿sí? O sea, simplemente no es acotada, ahí existe algún XJ tal que es su medida, entonces este bicho pues existe, tal cual lo hicimos para lo anterior, ¿no? Para el lema anterior. Entonces, del paso 3, sabemos que para cualquier, habíamos visto esto, del paso 3. Eso era por la definición de integral de Riemann. ¿Sí? Pero para el paso 5 llegamos a esto. O sea, en el paso anterior. ¿Sí? Pues bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo. Este bicho va a tronar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque pues, este no puede ser mayor que este. ¿No? Entonces ahí está nuestra contradicción. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces no existe esto, porque simplemente nos lleva a una contradicción. Punto. Entonces no existe este caso, ¿no? Donde tengamos una función que sea integrable, pero que no esté acotada. ¿Ok? Bueno, entonces, interpretación geométrica, pues podemos dar diferentes ejemplos. Caso aceptable, explota en el origen, ¿sí? Independientemente de si está o no el origen, ¿sí? Es un conjunto donde, un conjunto de medida 0, pero el teorema 6, bueno, el anterior, si esta función es integrable, debe de estar acotada fuera de un único punto, ¿sí? Entonces, caso rechazado, si f está fuera, si f fuera no acotado en toda la vertical, ¿sí? Tomando este conjunto, ¿sí? Un conjunto de medida 0, pero no persiste en particiones finas, entonces el teorema, ¿sí?, aún permitiría esto, ¿sí? Pero si f no está acotado, entonces a un cuadrado como este, de medida positiva, pues simplemente f no sería integral. Bueno, jóvenes, a ver qué más tenemos. Bueno, estos siguen siendo ejemplos. Definimos esto, tenemos nuestra función dentro de un cuadrado. Bueno, pues esta es la idea, tenemos f está en 0, aquí se va a escapar la función. Y ahí está, ¿no? Punto problemático es el 0, 0. El conjunto, para los que
son 0, pues tomamos simplemente este. ¿Sí? Podemos tomar el complemento. ¿Sí? Y la función está acotada en cualquier subconjunto compacto de esto. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Donde R es positiva. Entonces tenemos que F es menor para todo, donde la norma del punto X o para cualquier punto es mayor que R. No puede ser 0 porque se lo quitamos. Este ya es con integrales dobles, pero bueno, este lo dejo para otra ocasión. Entonces ya con eso pues terminamos la clase de hoy. Entonces los dejo con esto y nos vemos mañana. Gracias por venir y gracias por conectarse, jóvenes. Nos vemos mañana.